tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Tenemos que hablar. Este podcast de la colectiva Cyberwarmis, producido en el marco del proyecto Democracia Digital para Todas. Y pues sí, ya pasaron las elecciones y pues ya con la calma que tenemos ya de repente para analizar todo el contexto electoral que se ha vivido durante varios meses. Hemos vivido una primera vuelta, una segunda vuelta histórica y pues bueno, nos hemos dejado con una pregunta. ¿Qué hemos significado las mujeres en las elecciones generales 2025? Y para todo esto tengo invitadas muy especiales que obviamente vamos a estar analizando todo este panorama, porque también es importante ver todo lo que nosotras también como mujeres hemos representado, tanto siendo candidatas, líderes, y también de repente en su momento hemos comentado mucho acerca de esto, porque también la voz de todas las mujeres jóvenes, también las mujeres que han estado ya de repente involucradas y están volviendo a involucrarse en este contexto político, pues bueno, vamos a analizar todo esto, pero para eso tengo invitadas especiales, nuevamente lo digo. Estamos con Alessandra Rossi. Ella es asesora técnica principal electoral, jefa de Estado de Derecho de PNUD. Bienvenida, Alessandra. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en este espacio de reflexión, pero también de conversación después de un proceso electoral tan cargado y tan histórico por Bolivia. Gracias. Exactamente. También estamos nuevamente con nuestra invitada Janet Guaypa. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, estamos con la casa llena, felices de poder analizar este contexto electoral y vamos a hablar ahora de eso. Gracias. Exactamente, también estamos en la virtualidad con Verónica Rocha. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas a todas, también al público. Buenas tardes, noches, días. Listo, muchas gracias, Vero. También estamos con Jessica Velarde. Bienvenida. Gracias, feliz también de estar con mis compañeras. Hemos trabajado muy duro en este proceso electoral y para nosotras un proceso electoral no es como cualquier proceso, sino nos invita y nos insta no solamente a luchar, a estar alertas y también a seguir avanzando como movimiento de mujeres. Exactamente. Y bueno, de esta forma nosotros iniciamos, pero antes vamos a ir con un sondeo que nosotros hemos preparado como producción, ¿no? Preguntando, ¿qué rol crees que tuvieron las mujeres en el pasado proceso electoral en las elecciones generales? Vamos con este sondeo y vamos a analizarlo aquí con todo el equipo. Hola, soy Jocelyn y hoy vamos a averiguar qué opina la gente sobre la participación de las mujeres en la política hoy en día. Vengan. A lo largo del tiempo creo que hay muy pocas candidatas, pero por lo que veo y viendo los distintos roles, muchas veces las mujeres pueden cumplir más allá del rol de poder ser política. Debería haber más candidatas mujeres porque tienen más ideas innovadoras. Las mujeres siempre tienen esas ideas de libertad y de buenos principios. Ya no como antes, que nunca participaban las mujeres, pero ahora ya se puede participar porque también ya hay más conocimiento y han despertado más las mujeres. Es importante, sí, que siempre, porque hoy en día las mujeres ya están entrando en instituciones, mayormente se veía puro varones, ¿no? Todas las mujeres tenemos derecho a participar, ¿no? En cualquier democracia, todos somos iguales ante la ley. Sí, genéticamente presentamos diferencias, pero intelectualmente somos iguales, entonces las mujeres tienen la misma capacidad y habilidad para desarrollarse en la política. No, y tienen que ser así, pues ya no tienen que ser miedosas, tímidas, ya no tenemos que ser valientes, fuertes. Bueno, luego de escuchar diferentes opiniones, diferentes percepciones en las calles, ahora nos toca analizarlo acá en Mesa, ¿no? A ver, tanto Alessandra, Janet, Verónica, Jessie, por favor, ¿cómo nosotros creemos, qué rol creemos que tuvieron las mujeres en este pasado proceso electoral, en las elecciones generales, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta? Bueno, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estamos convencidas que el rol que jugaron las mujeres bolivianas en este proceso electoral, primera y segunda vuelta, ha sido un rol protagónico. Y eso lo podemos fácilmente sostener con datos como uno. El dato del padrón electoral nos dice que con el empadronamiento hubieron 2 empadronamientos antes de este evento electoral, uno antes de las judiciales y 2 antes de las generales. Las mujeres se empadronaron, bueno, las primeras votantes se volvieron a empadronarse, participaron de manera masiva. Entonces resultó un padrón con un porcentaje de mujeres muy alto.
más bien la mayoría del padrón es femenino. Entonces, un rol protagónico en la definición de lo que es el padrón que habilita la ciudadanía a votar. Exactamente. Segundo rol protagónico, y eso lo demostraron también en el voto, en el ejercicio del voto, que si bien es un voto en el caso de Bolivia obligatorio, pero cuando vemos el porcentaje de participación primera y segunda vuelta, podemos ver, basándonos en los datos del órgano electoral plurinacional, una altísima participación. Dos, protagónico en la mesa de votación. Recordemos que el proceso electoral boliviano es un proceso altamente seguro porque es un proceso que viene articulado por la ciudadanía. O sea, su integridad viene de la presencia de jurados, juradas, y aquí la presencia de las juradas altísimo. Y juradas cuya participación fue de altísimo nivel en el proceso de votación, de escrutinio, de conteo, porque vemos la calidad de las actas. Las actas han tenido, en la primera y segunda vuelta, no han sido cuestionadas. No ha habido ninguna apelación. Y la verdad, en lo personal, habiendo participado en muchísimos procesos electorales, yo nunca he visto una calidad de llenado de acta tan alto. Y eso habla también de procesos de capacitación, de participación y de cumplimiento de la jornada electoral. Y también, si me lo permiten, protagónico seguramente en todo lo que atañe también la institucionalidad. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, tiene mujeres que están activamente participando en el pleno del Tribunal Supremo Electoral. Hay 3 mujeres, han sido muy activas. Yo creo que su visión, su participación ha sido clave en el desarrollo, digamos, de la visión del Tribunal Supremo Electoral, a la par de los TEDs. O sea, en los TEDs tenemos muchas mujeres que son vocales y creo que es muy importante recordarlo. Y finalmente, creo en el rol activo de la sociedad civil, en su trabajo de voto informado, en su trabajo también de impulsar diálogo, consolidar mensaje de paz y todo el trabajo que se ha hecho también de lucha contra la desinformación. Aquí veo a la compañera Jessica, con la cual hemos trabajado de cerca conjuntamente a otros movimientos, ¿no? Y a otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, repito, la respuesta para mí, de mi parte, sigue siendo la del principio, un rol protagónico, un rol creo, de facilitación también, de mitigación del conflicto, de poder apoyar y en primera línea hacer agente de cambio para que eso se dé en tiempo y forma, pero también de una manera pacífica, inclusiva y aceptable para abrir una nueva fase de proceso y un nuevo ciclo político. Exactamente, y es que es lo que hemos visto, ¿no? Y efectivamente algo, por ejemplo, con el tema de las candidatas, sí hemos visto el tema de la representación y también lo hablábamos en anteriores capítulos. Jessie, por favor. Creo que hay una frase que resume todo esto, es que sin mujeres no hay democracia. Y en todas las etapas del proceso electoral, las mujeres hemos estado presentes con un rol activo, cuidando la democracia, porque realmente entendemos que la democracia hace parte de nuestros derechos. En ese marco, por ejemplo, vemos cómo el resultado de las elecciones plasma todo el proceso de lucha de las mujeres, la paridad como producto de un logro histórico de la lucha constante de las mujeres, se ve reflejada en las mujeres que han recibido la credencial, pero no solamente hemos estado alertas como candidatas, sino vigilando el proceso electoral. Precisamente como movimiento de mujeres hemos estado vigilando que no le hagan trucos a la paridad, porque siempre en cada elección los partidos políticos se ponen bien creativos para evadir la paridad. Entonces nosotros estamos ahí vigilantes para decir ni un paso atrás en nuestros derechos, pero también hemos estado ahora construyendo una visión de país. Entonces creo que estamos constantemente cuidando y vigilando la democracia y eso que somos nuevas, ¿no? O sea, nuestros derechos políticos en Bolivia no tienen pues una larga data al igual que de los hombres, pero sin embargo nosotras hemos conquistado estos derechos políticos y los cuidamos hoy en día, hemos sido vigilantes, pero creo que en esto la Berito nos va a poder colaborar, que así como hemos sido protagonistas en toda instancia, también hemos sido blancos de violencia digital, violencia política, que lamentablemente hemos visto que cuando tomamos el protagonismo,
en una sociedad como la que es ahora Bolivia, nos pasa una factura muy grande y tenemos que lamentar estos hechos que precisamente la Vero, que es de la Ciber, nos ha hecho todo un conteo de todas las expresiones machistas, ¿no? Y nos dice el otro lado, porque sí hablamos como nuestras luchas, nuestros logros, pero el lado malo, el lado que también pesa en el cuerpo de las mujeres es la violencia. Exactamente, y aprovechando todo esto, veamos ese otro lado, por favor, Verónica. Coméntanos un poco más de todo lo que se ha visto durante este proceso electoral. Sí, gracias Marisol. Me parece súper interesante la percepción del que hemos escuchado, porque creo realmente que hay diferentes enfoques respecto a ver cómo ha sido la participación de las mujeres y concretamente el rol que se podría decir a manera de resumen, a manera de tener una mirada general de ellas en el proceso electoral. Sí considero que son valiosos los datos que ha dado Alejandra y son valiosos también la mirada que ha dado Jess respecto a que efectivamente hay en la base mucha participación, mucho cuidado, mucho trabajo, mucha cosecha respecto a la participación de las mujeres en la política. Pero ciertamente, si pensamos, digamos, el poder como una pirámide, yo diría que estas elecciones nos dejan el saldo de que nuevamente nos estamos quedando como en la base. No quiero ser pesimista, pero necesito ser realista, porque efectivamente algunos obstáculos que siguen tratando de evitar que lleguemos a las puntas de participación, es decir, a los mayores cargos de poder, han estado presentes. No es casualidad que en esta elección la única candidata presidencial haya renunciado denunciando acoso y violencia política, y no es casualidad que la segunda mujer que estaba a cargo segundo, que ha sido la vicepresidencia, también, y esto lo dicen varios estudios, incluidos los que hemos hecho nosotras, ha sido también víctima de acoso y violencia política digital concretamente, ¿no? Entonces, creo que hay unas brechas interesantes y que hay que ponerlas sobre la mesa. En primer lugar, yo te diría que son valiosos los datos que hemos escuchado, porque demuestran que hay un camino, que hay una cosecha y que estamos siempre pendientes pues de la democracia, ¿no? Porque como decía la Jess, sin mujeres no hay democracia, realmente hay una conexión de que necesitamos estar ahí cuidándola porque entendemos las posibilidades y las luchas que tenemos que hacer para estar dentro de ellas. Pero luego cuando te vas más arriba en la pirámide del poder, parece que los obstáculos siguen recrudeciendo, cambiando junto con las transiciones digitales y bueno, y lastimosamente las reacciones, la comprensión de los fenómenos siempre llega un poco más tarde que la realidad misma y también las acciones, ¿no? Entonces estamos como en una constante carrera tratando de dar batalla a estos nuevos temas porque lo que sí es cierto es que también en esta elección, a reserva de que hemos tenido varios roles, también hemos vuelto a ser víctimas de violencia política digital. Exactamente, y justo ya tratando el tema del término que usan las ciberwarmies, el machistómetro electoral, ¿no? Entonces, a lo que estamos viendo aún está alto, ¿no es así? Y es lo que mencionábamos, y prácticamente Vero nos mencionaba aquello, ¿no? Eva Copa ha sido una de las candidatas en esta contienda electoral para la presidencia, ¿no? Teníamos también otra figura femenina que es la de Mariana Prada, que ha sido candidata a la vicepresidencia igual por una alianza de un partido, ¿no? Y pues bueno, han sido pues lamentablemente, por una parte estamos con Eva Copa, que ha denunciado el tema de la violencia digital y también por su gestión, ¿no? Ha sido prácticamente, por decirlo, reprochado, por decirlo, por su gestión actual de alcaldesa del Alto, pero también ha sido muy criticada, ¿no? Por esa situación de que si bien estaba como alcaldesa, pero a la vez no realizaba ciertas obras y a la par también era como que ya está como candidata, ¿no? Lamentablemente hemos tenido esos comentarios, pero por otro lado también hemos tenido el de Mariana Prada, que como vicepresidenta ha sido, podríamos nominarlo así, más hostigada, podríamos decirlo así quizás, Janet. Hemos visto todas estas cosas tanto de forma digital, en ciertos medios también, de repente con ciertas personas también que han, por un caso anterior, la han, pues bueno, podríamos decirlo hostigado, quizás. ¿Janet? Sí, han sido situaciones de violencia que han vivido estas candidatas. En realidad muchas mujeres que son candidatas viven este tipo de acusaciones, este tipo de cuestionamientos en realidad, y se fijan en todo para verte. Por ejemplo, esta comparación que decías de Eva y de su gestión, no hacían esta comparación con el Manfred, por ejemplo, con el Johnny Fernández, que también son alcaldes, que también no tienen gestiones muy buenas, que digamos, o no sé, pero siempre era contra la Eva, contra lo que ella hacía, y siempre se van
viendo también en todo lo que es su vida personal, ¿no? Cómo ella se comporta, qué está haciendo, cómo está vestida, si se ha arreglado o no se ha arreglado, si ha visto las cosas de sus hijos, de sus hijas, y luego van recién a decir si ha hecho o no ha hecho una buena gestión. Entonces, las mujeres cuando entramos a estos espacios de representación política, estamos entrando a una lucha que nos exige el triple, ¿no? El primero, tener que demostrar que somos capaces; el segundo, tener que demostrar que merecemos ese espacio, merecemos respeto, merecemos, nos lo hemos ganado, y luego tenemos que demostrar que somos lo suficientes para poder estar en esos espacios y compararnos con otros. Entonces, en ese caso te diría, ¿no? Sobre Eva, sobre todo, que esas situaciones de violencia son algo que se repite a nivel, yo pienso que a nivel mundial, contra las mujeres que están en estos espacios de elección como asambleístas, pero también tiene que ver con este discurso misógino de la sociedad. O sea, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que juzga a las mujeres solo por ser mujeres, y que ahí tenemos que demostrar, todo el tiempo tenemos que estar demostrando que merecemos. Todo el tiempo tenemos que estar autoexplotándonos, corriendo, dejando nuestras cosas a un lado para demostrar que podemos estar en este espacio. Y ahí es lo que hablábamos alguna vez con Jessie. Estas sociedades, estos espacios de participación política están pensados para personas como los hombres, o sea, para los hombres. Es un espacio machista, es un espacio totalmente patriarcal, que tiene que ver con las necesidades de personas que no cuidan, de personas que no son responsables de estos espacios y de que no tienen que demostrar que son sujetas de derecho. Como nosotras nos toca todavía en una sociedad. Por eso cuando decimos estamos avanzando, sí, pero estamos empujando, estamos luchando, y cada día no es que sea sencillo, es un trabajo de todos los días, ¿no? Entonces yo pienso que eso pasa. Claro, pero aquí también va una pregunta: ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las mujeres, cuando intentamos ser protagonistas en estos espacios, terminamos siendo el blanco de las críticas? ¿No? Yo creo que Janet lo ha dicho muy bien, o sea, nos enfrentamos a nivel global con un nuevo modelo, ¿no? de gestión del poder. O sea, somos nosotras, son las mujeres que están, han tomado los espacios. Y entonces, pero entrando en estos espacios se chocan con modelo progreso, que es un modelo milenario. Entonces eso es también como herencia del patriarcado, ¿no? Entonces eso lo digo, o sea, tranquilamente en este espacio, porque hay que tener en cuenta el problema, pero hay que saber que hoy por hoy, o sea, hay un reconocimiento de derecho hace muchos años, y los derechos ya no se negocia. No hay marcha atrás, entonces hay que verlo en la línea progresiva. Y desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nosotros en Bolivia, pero en todos los países donde tenemos presencia, son más de 170 países en el mundo, representa casi la totalidad de los Estados miembros de Naciones Unidas. Nosotros impulsamos una agenda, que es la Agenda 2030, que se marca en Objetivo de Desarrollo Sostenible, y el objetivo que nos guía siempre, que es transversal en toda nuestra iniciativa, el número 5, que habla de la equidad de género. Eso no es un favor, no es un privilegio, es una obligación y es un derecho, y los derechos se cumplen. Y entonces, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos que igualar ese derecho. Tiene que ser parejo, y muchos pasos se han cumplido los últimos 80 años, pero 80 años de cara a miles de años se pierden, ¿verdad? Pero hay que seguir, pero son éxitos, y hay que blindarlos, hay que protegerlo, y hay que seguir garantizándolo. O sea, eso, claro, es un trabajo constante, porque al igual que se han ganado, se pueden perder, pero no hay que retroceder. Entonces, yo creo que eso es un hecho. Yo lo veo, digamos, de esta manera progresiva, pero una manera progresiva donde hay medidas, hay reconocimiento de derecho a nivel internacional, a nivel nacional. Hay que blindarse en eso, y hay que seguir, ¿no? con todo el tema de la sensibilización, de la concientización, y eso, un papel clave que juega la sociedad civil, ¿no? En eso, porque, repito, es un área y un campo donde no tenemos que sentirnos en lucha con nadie. Tenemos que desarrollar espacios armónicos donde trabajemos todas las personas para poder igualar este derecho y llegar a una equidad, ¿no? de los espacios. Eso
eso podría responder. Exactamente, y es que como lo decías, no es un trabajo de todos, ¿no? De repente no solamente ahora, si bien estamos nosotros en esta lucha, bueno, no debería ser una lucha, lo recalcamos, debería ser parte de nuestro ejercicio de poder lograr la equidad, ¿no? Jessie, desde la Ciberwarmi sabemos que tenemos este tema del machistómetro y también hemos analizado también estos procesos durante estas elecciones, porque también hay otros casos y otros ejemplos. De repente, con Verónica aquí presente, también tenemos el caso de Rudnina, que también, pues bueno, fue apresada durante este proceso electoral, ¿no? Por esta situación. Y pues bueno, vamos nuevamente con Eva Copa, ¿no? Que teniendo su partido lo ha tenido que sacar, el tema de Morena, y pues bueno, ha sido como que ya, ¿no? Blanco también nuevamente de críticas, ya no solamente como una autoridad en la alcaldía, sino también ya como representante de un partido político, de una organización política, ¿no? ¿Qué nos dice esto sobre tener mujeres a la cabeza de partidos o alianzas? Por ejemplo, ¿es un accionar o cuestionar de ellas que los estereotipos sobre la participación política de las mujeres se mantenga o empeore? Bueno, en este tema creo que con los resultados de las elecciones, los ganadores o las 5 fuerzas políticas ganadoras no tienen a la cabeza una mujer, ¿no? Entonces, eso aclarar. Lo que sí hemos logrado es numéricamente entrar en un porcentaje a la asamblea, un 52%, que es un número representativo, pero no basta con llegar a la política, o sea, no basta con ser electa. Ese es un paso que lamentablemente también ha sido producto de muchas luchas, o sea, no ha sido como un gobierno ha dicho, ay, creo que debería promover la igualdad de oportunidades, ¿no? O que algún partido político por mera espíritu democrático lo haya puesto, ¿no? Eso ha sido también como que los candaditos que hemos puesto en la legislación para que la paridad se respete. Llegando a la política, las mujeres no llegamos en las mismas condiciones que los hombres, ¿no? O sea, tú llegas, cuando una mujer llega a la política, llega con todo el acumulado de su familia, que tiene que dejar, y a ella le van a cuestionar desde cómo se viste hasta con quién ha dejado a sus hijos y si el marido la va a dejar. Esas preguntas no se las hace ni un diputado ni un senador, ni tampoco le hacen al diputado y al senador. En cambio, a la mujer sí. Y la mujer también tiene que probar qué ha hecho antes o cómo ha llegado al cargo. Nadie le pregunta a un hombre cómo ha llegado al cargo o con quién se ha tenido que de pronto abuenar para llegar al cargo. Entonces llegamos a una política completamente desigual para las mujeres, que alecciona a las mujeres, que yo estoy segura que muchas de las mujeres que están saliendo hoy de sus cargos no van a querer volver a postular a ningún otro cargo más, porque las han aleccionado, porque han dicho, tú que te has metido en este terreno que es masculino, ahora la consecuencia es la violencia, ¿no? Entonces creo que esto hay que analizar, que está reproduciéndose mucho en la forma en la que hacemos política, en las organizaciones políticas que no han transformado nada, que hasta el día de hoy, si no fuese por las leyes, no hubieran cumplido nada, y es la verdad. Mientras ha existido algún vacío legal, lo han aprovechado hasta el final, hasta en esta legislatura, para no poner la paridad. O sea, vemos que, por ejemplo, en los cupos para pueblos indígenas, no se aplicaba la paridad y ahí han puesto de cabeza a los hombres. Entonces vemos que la representación indígena mujer ha bajado precisamente porque no había un candado. En todo momento tenemos que estar ahí vigilando de manera constante, pero también estar acompañando a las legisladoras, diciéndoles que aquello que dicen sobre su cuerpo, sobre su vida privada, es violencia y que está mal. Porque también es como te has metido a la política, tienes que aguantar todo, y eso es mentira, ¿no? Y la Vero, por ejemplo, es la que elaboró toda esta recopilación del machistómetro, con un ánimo desde la Ciber para visibilizar y que no pasen inadvertidas estas conductas, porque pasa el proceso electoral, nos enfocamos en el resultado, ya el 52% es un logro. No sabes cuánta alegría me da, porque yo estoy trabajando más de 20 años en esto, que mi sueño era un día ver que la paridad se cumpla. Y cuando yo la vi cumplida, o sea, realmente fue muy emotivo. Pero cuando ves qué están haciendo con la paridad, así viendo cómo el suplente está buscando por cualquier motivo bajar a su titular, dices, o sea, la paridad no es la meta, es solamente parte del camino. Y cuando hicimos el machistómetro hemos pensado, hemos dicho, esta elección no puede pasar inadvertida. Todas estas conductas que se han dado se tienen que visibilizar, se tienen que denunciar, y también en ese sentido, denunciar es también sistematizar, denunciar también es decir, hey, hemos vigilado y ha pasado esto. Y para eso se ha creado el machistómetro electoral. Como te digo, la Vero, que es la investigadora del grupo, la más, o sea, le tengo que decir que la más académica de todas, porque nosotros somos un poco más informales, ella se ha tomado el
el tiempo de sentarse y sistematizar 1, 2, 3 y además ponerle cuán machista era o no, Claro. para que mañana pasado, en las siguientes elecciones, sea motivo de vergüenza utilizar estas estrategias de campaña. Para que así como hoy en día es vergonzoso ser un violento, porque en su época, en las anteriores elecciones, tú podías ser violento y no pasaba nada. Ese era un tema privado. Hoy en día vemos cómo en la agenda pública ser violento también se cuidan ya los hombres. Entonces también en las siguientes elecciones también se cuiden de ser machistas y se deje de instrumentalizar nuestras propuestas. Para eso la Verito que nos amplíe. ¿Qué ha encontrado? Exactamente, por favor, Vero. Sí, mira, yo creo que es interesante este tema de las mujeres que han estado a cargo de las organizaciones políticas, porque si bien en periodo electoral hablamos de candidatas, sobre todo son las que están en el foco, y ya hemos dicho que también en la actualidad ha habido mucha acoso y violencia política digital respecto a ellas, también es cierto que hay otras actoras que están ahí nucleando algo que también es súper conflictivo y también se ha mostrado en esta elección, que son los partidos políticos. Porque claro, en la medida en que los partidos políticos no se democraticen internamente, ciertamente la paridad, entre varias otras cosas, pero acá estamos hablando de la paridad, se cumple por cumplirse, ¿no? Un poco lo que comentaba la Jess. Entonces, ahí hay un tema nodal en el que hay que tratar de también incidir en este complejo. Es cierto que hay pocas mujeres a la cabeza de partidos. Está el caso de la señora Nina que has comentado, está el caso de Elizabeth Reyes, es actualmente la presidenta de Unidad Nacional, y está el caso de la señora Eva Copa, ¿no? Y en los tres casos, digamos que no hemos podido ver un protagonismo, un liderazgo, ¿no? Si tú te fijas, todo lo que se ha denominado taxipartidos y que también han sido un tema en las elecciones, han terminado mostrando rostros nuevos, personas que estaban haciendo negociaciones, todo lo que hemos visto en el proceso electoral que es digno de estudio. Pero en el caso de las pocas mujeres que llegan a eso, han estado envueltas en polémica. Esto está a reserva de discutirlo, porque claro, en el caso de la señora Nina, con un carácter antidemocrático, por supuesto, pero claro, Elizabeth Reyes, por ejemplo, ha estado ahí visible, pero el candidato ha sido un hombre. Y en el caso de Eva Copa como jefa de partido y como candidata, pues caso emblemático, ¿no? Entonces, creo que es importante un poco mirar todo el escenario que compone la política, porque es cierto que aumentamos la lupa cuando hay elecciones generales, un poco por lo que decía la Jess, que es como un momento en el que llegamos y se muestran muchas luchas, muchos caminos y se evalúan, pero también es cierto que hay que mirarlo en todo el conglomerado, ¿no? Y ahí nos preocupan varias cosas porque las soluciones que buscamos para seguir caminando ciertamente son bastante complejas. Yo te diría que se repite un poco el patrón, más allá de nombrarte ahorita los casos, pero se repite el patrón en varias mujeres que deciden hacer política y sobre todo en violencia política digital, de atacarlas con misoginia, de que incluso se intersecciona mucho. Estábamos hablando tras bambalinas de que hay intersecciones misoginia juventud, hay intersecciones misoginia racismo. Eva Copa es un claro ejemplo de eso. Es decir, pasan muchas cosas y somos directamente, no importa el rol en el que estemos, podemos ser las candidatas, podemos ser las jefas del partido, podemos estar en varios lugares tratando de hacer lo que nos toca hacer. Nuestro rol siempre va a terminar siendo medido de forma distinta al que se mide y se evalúa de los hombres, ¿no? Eso nos trata de reflejar en el machistómetro bien de este panorama, porque esto se suma también, quizás lo vamos a conversar más adelante, fenómenos actuales. Hay narrativas antifeministas, antiderechos que están en la conversación digital y que no necesariamente van hacia una candidata, pero atacan a un grupo, como somos las mujeres que hacemos política, y que son las mujeres que hacen política institucional, como una generalidad, ¿no? Y esas narrativas no necesariamente tienes que decir yo a esta señora le voy a poner un adjetivo, sino, ¿saben qué? Todo este movimiento, las cosas que estamos hablando ya cansan, aburren, no tienen por qué estar ahí. Entonces hay unas lógicas y hay unas miradas de ese tipo. Exactamente, entonces vamos a estar, ya como lo decía Jessie, vamos a estar así como dicen, ¿no? Comúnmente, ojo al charque, porque de verdad, definitivamente esto ya basta. Nosotros tenemos que generar estos procesos de avance, no retroceder, tenemos que avanzar. Pero a ver, ¿qué es lo más machista de esta elección? ¿Qué es lo que hemos visto? A ver, por favor, vamos de repente analizando, pensando qué es lo de repente en lo digital, en medios de comunicación, ¿qué es lo más machista que hemos visto? Escoge una, sí, la que más te llama la atención. A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido el debate de los vicepresidentes cuando han hablado de la ley 348, que no ubicaban. No, yo decía, posible.
aparte de que ya era realmente ese debate una vergüenza para mí, cómo lo enfocan, ¿no? La ley 348, cómo siendo personas que deberían conocer y no desinformar, hablan de esta desinformación, de las denuncias falsas, cuando no existen las denuncias falsas, cuando van a otro tipo de temas. Entonces no había una posición clara para mantener este enfoque de derechos. Se ha hecho las mujeres han llamado a un debate a los candidatos y no han ido, creo que han ido 2. Tres, así. Y no han querido ir. No han querido ir a Han corrido. Claro, y ahí ves, ¿no? Por ejemplo, esta narrativa de los hombres candidatos, vicepresidente, presidente, y cuáles eran las posiciones y los temas que a ellos les interesa. Entonces no entraban a fondo sobre todo lo que sostiene, ¿no? Era un temita, te preguntaban algo muy sencillo y saltaban a otro tema, pero no había un análisis profundo en los debates, y menos con un enfoque de género, con un enfoque de derechos específicamente, y aparte tampoco había esta línea de decir, por ejemplo, cómo vas a analizar de aquí en adelante tu gabinete, cómo vas a conformar, cómo vas a hacer espacios habilitantes para los derechos de las personas. No se ha visibilizado para mí. Jessie. Para mí ha habido 2 candidatos que lo han utilizado como estrategia, o sea, realmente han instrumentalizado la lucha de las mujeres porque creo que son muy conscientes, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que son muy conscientes de que esto jala, ¿no? Entonces, para mí el caso del Chi, por ejemplo, o sea, declaración polémica que el señor daba, era titulares y titulares y titulares, o sea, no tenía que pagar publicidad el señor, o sea, cualquier cosa que lo haga era titular. Y la prensa también amplifica estos mensajes porque eran discursos de odio en la mayoría. Y el otro es el caso del ADN del Pavel Aracena, así que realmente, o sea, el señor, nadie lo empezó a conocer hasta que empezó a abrir la boca. ¿No ve? Entonces empezó a abrir la boca, entonces era como el mini-Chi, ¿no ve? Así era como su reemplazo, ese puesto ya había sido ocupado. Entonces creo que los partidos políticos instrumentalicen estas propuestas, avances y derechos de una forma retrógrada, fundamentalista y especialmente antiderechos, para mí ha sido lo más machista que he podido ver. O sea, realmente no podría catalogar cuál era peor que el otro, porque realmente creo que si se sientan los dos eran como hermanitos gemelos separados al nacer, porque pensaban exactamente igual. Para mí, de mi top, están estos 2 señores. Ya, entonces de repente vamos a ir construyendo este top, como le decía Jessie, viendo las intervenciones que tenemos. Por favor, Alessandra. Yo creo que, bueno, hemos aprendido mucho. No voy a repetir lo que han dicho las compañeras, pero creo que a los patronos que se han visto en la campaña, digamos, política tradicional, los espacios tradicionales pero digitales tienen que llamarnos mucho la atención porque si viene una elección, otra elección. A ver, aquí no nos vamos a cansar del ambiente eleccionario. Sí. Y viene una elección subnacional que tiene un alcance 3 veces, no, muchas más veces más grande, creo que 20,000 candidatos, candidatas. 5,000 he estado escuchando. Y contra los 3,000 de las nacionales. Entonces allá creo que tenemos que ver, aprender y seguir, ¿no? Impulsando con eso, porque claro, como vamos en lo territorial, nos vamos a encontrar con espacio, ¿no? de machistas o de misóginos. La compañera lo ha dicho muy bien, en la interseccionalidad han venido discursos que son también racistas y veremos eso, ¿no? Cómo va. O sea, es que un patrono y tenemos pistas, desafortunadamente tenemos malas pistas que se han venido, se han también como... Yo no sé si ustedes están de acuerdo, o sea, estamos en un espacio a nivel global donde no hay más reticencia, ¿no? No hay más filtros, no hay más vergüenzas al respecto. Entonces se dicen estas cosas, pero como con un sentimiento casi de impunidad, ¿no? Entonces hay que verlo eso de cara a la subnacional. No está todo perdido, ¿eh? No está todo perdido, más bien tenemos también que enfocarnos en lo bueno. Hay que seguir con eso, no hay que bajar la guardia, pero también cosas positivas. Entonces hay que visibilizarlo, ¿no? Y festejarlo, porque ha sido fruto de mucha lucha. Sí, eso no es trabajo de un día, son años. Entonces, o sea, que cuando nuestras bisnietas sean candidatas, ya este podcast así
mira, antes las mujeres sufrían violencia. Exacto, creo que Mira, es el ¿no? exactamente, es que ese es el objetivo realmente de que nuestras futuras generaciones pues ya rompan totalmente todo esto y pues bueno, que todo lo que se está haciendo desde la Cyberwarmies y otras organizaciones pues pucha, tenga esos resultados que estamos buscando y seguimos todavía. Verónica, de repente desde otro espacio ya, desde el extranjero, tú que estás ya en otro país, ¿cómo lo has visto en este espacio de qué es lo más machista en estas elecciones? De repente tú lo has podido ver y lo has podido percibir desde la virtualidad, quizás en redes sociales, en medios de comunicación y todo eso, ¿no? Sí, justo Marisol. Estaba pensando yo, mi ranking he tenido más tiempo para pensar. Definitivamente yo creo que estoy asombrada de cómo han pegado en Bolivia las narrativas antifeministas y antiderechos y preocupada, y acá tengo que ser un poco crítica con mis colegas de los medios de comunicación, con cómo los medios se han dejado llevar por esta conversación pública digital en la que hay esta opinión, no voy a decir predominante, pero que tiene una fuerte presencia en la que definitivamente muchas de las cosas que hacemos, muchos de los derechos que hemos conseguido, muchas de las cosas que conversamos para tratar de avanzar, etcétera, etcétera, se vuelven como un obstáculo o una piedra para quienes no están de acuerdo con esto, ¿no? Y definitivamente creen que no debemos avanzar en derechos. Es más, me quedé pensando en esto cuando Alejandra decía que los derechos se cumplen. Es verdad, ni se negocian, sino que se cumplen. Lo dice la doctrina de los derechos humanos, que son progresivos, pero hay mucha gente que ha naturalizado que los derechos pueden ser regresivos porque más o menos que las feministas nos hemos pasado dos pueblos, ¿no? Y esto lo está diciendo la región, y me preocupa que estos discursos han llegado súper rápido a que lo diga el país. Entonces, muchas personas ven a una mujer y entienden que hay un tema ahí de paridad. Las cosas que queremos conversar, porque no tenemos por qué conversarlas en cuatro paredes, sino que tenemos que utilizar estos espacios para seguir haciendo nuestra construcción colectiva con nuestro derecho democrático a hacerlo, de repente les parece que es mucho, que está yendo en contra de ellos, que los va a volver unas nuevas víctimas. Entonces me sorprende todo eso porque claramente eso está relacionado con el machistómetro en absolutamente rojo, un patriarcado bastante vivo y al que hay que encontrar otras formas de combatirlo y de echarlo para atrás, porque la idea es que podamos finalmente, hombres y mujeres, gozar de estar libres del patriarcado. Y también creo que los medios de comunicación tienen que hacerse una revisión para no seguir esas lógicas. Se supone que antes, cuando las redes empezaban a ser medio famosas, era un poco al revés. Las redes atendían la centralidad de los medios. Ahora esto definitivamente ha cambiado. Y entonces los medios hacen programas y le preguntan a un candidato, ¿qué opina usted de la ideología de género? Y es como, amigo, date cuenta, la ideología de género no existe. Entonces, esa normalización se está volviendo moneda común, es parte de lo que pasa en el mundo, pero creo que se ha notado bastante en estas elecciones. Y es que es así, ¿no? Lamentablemente en los medios de comunicación tradicional, de repente, no sé, podríamos denominarlo así por un tema de morbo, buscan el tema del rating, el tema de la publicidad, y eso es totalmente incorrecto. Malo. De repente también esto es un llamado a los jefes de prensa, que también tenemos que incluir este tema de géneros, ¿no? Y también que ahí quisiera aportar algo que no basta con solo replicar. Lo que pasa es que candidato dijo tal cosa y cuando tú lo lanzas sin un contexto, sin una crítica, lo que terminas es amplificando y reproduciendo el discurso de odio, ¿no? Me recuerdo este caso, por ejemplo, de la instrumentalización, por ejemplo, de las diversidades sexuales, porque un candidato le llama a otro quewa y el otro dice, ay, qué homófobo. No ve cómo, ay, no sé qué. Pero el mismo candidato le dice maricón al otro. Pero ahí el otro le dice, tú eres el homófobo. Entonces vemos cómo está mal mientras el otro lo haga y me sirva a mí. Pero si yo lo hago, no está mal. Entonces, por ejemplo, estas contradicciones hubieran sido muy buenas que se visibilicen en medios de comunicación, no amplificando el discurso, sino denunciando que ambos discursos eran discursos, pues, que cargaban tintes homófobos, pero no se logra. O sea, creo que la inmediatez de reproducir los mensajes nos juega en contra. O sea, porque realmente vemos, como yo te decía, cuando el Chile decía cualquier cosa, titulares enteros, o sea, realmente le daban propaganda gratuita. Entonces, cómo el discurso de odio, cómo las narrativas desinformantes
han encontrado una beta también en los medios de comunicación, Sí, esa. porque no basta con poner, digamos, candidato dijo, o sea, si no lo verificas, si no lo cuestionas, no contribuyes a una comunicación efectiva. Y yo quisiera también en esta línea hacer un llamado, ¿no? También a dar seguimiento y también lectura de los informes preliminares de las misiones de observación electoral nacional e internacional. Las elecciones en Bolivia, la primera y la segunda vuelta, han sido también la más observada en la historia democrática de Bolivia. Y las misiones, por ejemplo, de observación electoral internacional, hago referencia a la Unión Europea, a la OEA, pero sobre todo la Unión Europea ha traído aquí, es parte de su metodología, una mirada, un enfoque hacia estos temas. Entonces, es muy importante ver qué pista da, ¿no? Qué reflexión hace sobre el contexto, o sea, de qué manera se han violado derechos, se han perpetrado comportamientos que son de violencia y acoso hacia las mujeres candidatas o activistas en todos los momentos, y ha dado también recomendaciones, y eso es muy importante porque es parte de la metodología de ese despliegue de misiones de observación electoral, pero esa metodología no es un trabajo académico que tiene un fin solamente antropológico, tiene una mirada hacia la mejora del proceso democrático electoral y de concientización y de responsabilidad de todas las partes. Eso no puede verse desde una manera puramente, como decía bien la Verónica, no es una ideología. Eso es el cumplimiento de derecho. Entonces, las misiones de observación electoral, cuando vienen aquí, las internacionales, pero también las nacionales, muy importante, tienen un mandato, tienen una vocación, están acreditadas para hacerlo y lo van a decir y lo dirán en tiempo y forma, cómo se tiene que mejorar, porque eso no puede pasar. Entonces invito a familiarizar, son preliminares, van a ver los finales, pero ya dan pistas y dicen, y llaman la atención sobre unos comportamientos que son alertas muy, muy importantes y grave a la vez, asombrosas, pero enfrente de las cuales el Estado tiene que, y los actores del proceso democrático electoral tienen que tomar responsabilidad en el asunto y acción en la respuesta, porque no nos podemos quedar quietas, porque si no sería una actitud de impunidad y de ser parte de la responsable. Y que sea nuestro horizonte para transformar, ¿no? Porque eso, tenemos que cambiar, o sea. Así es, exactamente. Ya estamos a la vuelta del siguiente proceso electoral. Exacto. Y tenemos que visibilizar todos los problemas para cambiarlos. O sea, no concibo un movimiento de mujeres que acepte este tipo de vulneraciones, ¿no? Entonces, nosotras cuando hacemos material comunicacional, siempre, por ejemplo, está bien el informe, con la anécdota que la hacen siempre tan institucional, que nosotros vemos los comentarios de redes sociales, no puede ser, me toca. Nosotros ahí de iniciando con la Jane hacemos unos análisis y de, eso están diciendo, no, tenemos que darle la vuelta a la narrativa, ya. Por más que seamos un colectivo chiquito, igual estamos poniendo nuestro granito de arena. Si todo el mundo pusiera su granito de arena, yo sé que esto se transformaría más rápido, ¿no? Entonces, si los medios de comunicación cumplieran, ¿no? O sea, realmente... O sea, la gente es muy creativa. O sea, este proceso electoral, digamos, 10% propuestas, 90% memes. Hemos amado los memes electorales, es más, lo que hemos creado sector. Habéis hecho historia. Pero o sea, realmente esa creatividad utilizada para luchar contra la violencia, contra las desigualdades, imagínate lo poderoso que podríamos ser transformando detrás o sea, con una cámara ya lo puedes hacer, o sea, sí se puede. Y ya que también en este episodio despedirnos, o sea, de este ciclo de podcast con un mensaje positivo, o sea, porque hay mucha gente que participa en la violencia, pero hay mucha gente que está en desacuerdo, que es la misma que denuncia, que le dice, oye, ¿qué te pasa? Vieras, o sea, lo rico que es leer los comentarios, leer así como que, y ay, no sé qué, hay gente que ni se conoce, pero ya está odiando a muerte, pero es con fundamento, o sea, también hay gente sin fundamento, pero hay mucha gente muy creativa. A ver, ya le contar las cosas que hemos visto. Quería decir dos cosas. La primera, estoy muy de acuerdo
acuerdo con lo que decía Jessie, ¿no? De que desde la sociedad civil, desde los espacios activistas, estamos movilizándonos en contra de la desinformación, en contra de la violencia, contra las mujeres, y en realidad en contra de todos los tipos de violencia digital, en este caso, ¿no? Pero creo que también lo que nos decían es importante, ¿no? Asumir una responsabilidad desde el Estado. En algún momento hemos debatido esto, ¿no? Hemos dicho, hablas todas estas cosas y te vas feliz, impune a tu casa y no pasa nada. Entonces yo como candidato digo, bueno, puedo seguir haciendo esto y no pasa nada, voy a seguir diciendo lo otro y no me dicen nada. Entonces ahí es importante que el Estado asuma una posición clara de defensa de derechos, en contra de la desinformación, en contra de estos discursos que generan polarizaciones en el país. Entonces, ¿cómo logramos esto, no? Tiene que haber no sé si corresponde una ley, algo, pero hay un reglamento, en los reglamentos electorales podrían meterlo. Quien haga esto va a perder, no sé, algo que realmente pueda funcionar. Algo que les duela, ¿no? Que plata creo que no les duele. Pero para que realmente te piensas, ¿qué vas a decir en los espacios? Porque al final de cuentas, estas personas que hoy son representantes del país, porque son representantes, son servidores públicos que nos deberían estar agradeciendo a nosotras y nosotros por estos espacios, ahora se creen dueños del poder. Entonces, tienen que tener cierta claridad de todos los discursos que van a manejar y de la responsabilidad de cada palabra que van a decir en estos espacios, porque esto lo replico y voy a recordar algo que tal vez no debía recordar, pero es lo que el Andrónico ha dicho hace años, ¿te acuerdas? Ya ha movido tanto, o sea, nosotras años diciendo esto pasa, una vez ha hablado él, ya ha movido todo. Entonces ahí te das también cuenta del discurso y poder que tienen estas personas elegidas, estas personas que están con cargos de representación, hombres que piensan de esta forma. Mueve toda la sociedad, mueve todos los medios de comunicación, pero nosotras estamos marchando, estamos y las gritando. Víctimas salen pidiendo justicia. Pedimos justicia y ocupamos así 2 segundos en la radio. Marcharon hoy o estuvieron presentes en tal espacio, pero no te dan esa importancia. Entonces ahí también es una llamada de atención a los medios, una llamada de atención al Estado para exigir estas cosas y que se puedan ir moviendo. Eso tal vez ahí dejar. Y bueno, sobre los memes sí han sido muy, muy buenos. Sí, cosas muy lindas. Había videos de los gatitos explicando la democracia, que era muy bonito. Sí, había muchas cosas creativas. Sí, y es que eso es lo que llama la atención. Y somos una gran población joven y tenemos las redes sociales que ya ellos están inmersos. Entonces, realmente es un punto clave para poder llegar también a ellos y que también se les inserte, ¿no? El tema de la información, porque sé o no también el tema, como lo decía Jessie, a veces vemos libros o informes bastante amplios y es como que, pero cuando lo mostramos en Facility, realmente es algo que me encanta de los cyberwarmies, porque es realmente así, son infografías pequeñas, pero realmente que te dan información así, al momento, ¿no? Y es como... Exactamente. Y son tan llamativas, hasta los colores, todo influye, ¿no? en ese tema de poder. Pero la idea es esa, ¿no? Informar, transmitir y sobre todo que esto llegue al alcance no solamente de solamente un grupo que, bueno, de algunos colectivos, como lo decíamos, o de algunas partes, sino de todos, porque esto es un trabajo definitivamente de todos. Y hablando justamente de eso, la coordinadora de la mujer prácticamente ha liderado un proceso mediante la cual varias organizaciones de la sociedad civil propusieron una agenda electoral, con ejes de igualdad, derechos sexuales, reproductivos, paridad y no violencia, ¿no? Vamos con esto. ¿Ustedes han podido percibir toda esta agenda que se ha propuesto dentro de las propuestas de las organizaciones políticas? Yo me he dado hemos hecho una actividad nosotras hemos hecho un match electoral, hemos creado una aplicación, no es una aplicación, una herramienta digital que te ayudaba a reconocer con qué partido o organización política tenías más afinidad. Hemos elaborado 21 preguntas que tenían que ver con derechos humanos y enfoque de género. Entonces ahí hemos dado una leída a todas las propuestas y la única que más o menos tomaba en cuenta algunas líneas de lo que hablaba la agenda de las mujeres era el partido de Eva Copa, Morena, que tenía así como un eje inclusivo de equidad de género. Y luego las demás tenían, ¿no? Pero es como que lo tienen por cumplir. Hasta, o sea, te digo, excepto ADN, que ha ido muy de frente con Me Vale, o sea, no lo puso. ADN es retrógrada. Todos los demás partidos tenían, aunque sea una mención, ¿no? Algunos mucho más desarrollada, y algunos donde era así como que vamos a cumplir con esto, vamos a hacer esto, vamos a continuar. Pero vamos a tener el derecho de tal, pero no te decía cómo va a ser el derecho, quién, nada, o sea, solo lo mencionaba. Muy enunciativo.
Pero aquí vamos a dejar un paréntesis. Había esta sospecha de este programa de gobierno que ha sido con IA. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo duda de que sí, porque la forma de redactar. Entonces, un llamado a los partidos políticos, ya, a las organizaciones políticas en siguiente proceso electoral. Hay una agenda, o sea, hay un movimiento Juntas Hacemos Historia y precisamente el PNUD y las Ciberguardias somos parte de ellas. Lean el documento, incluyanlo, o sea, nadie les va a decir que se han copiado porque no es que se copien en el programa de gobierno, porque la IA no va a pensar o va a sentir igual que ustedes. Entonces, aprovechen la IA para lo que sirve, pero no permitan que también se olviden de los temas importantes, porque la IA no siente en su cuerpo, por ejemplo, en un embarazo adolescente, agresiones sexuales. Entonces, obviamente, te va a decir lo políticamente correcto, pero lo que necesita hoy en día la sociedad es precisamente escuchar estas voces diversas en las cuales se ha plasmado esa agenda de derechos, que no es algo improvisado, ha sido proceso también de mucho análisis, debate. Imagínate mujeres diversas, una mujer afro con una mujer minera, con una mujer de tierras bajas y otra de tierras altas, diciendo cómo enfrentamos este problema, llegar a un consenso, plasmarlo en un documento y entregarle a los partidos. Eso ha sido un trabajo grande y de pronto cuando lees el programa y la IA no ha podido rescatar esto, o el programa que más que avance era un retroceso, digamos, ponerte a pensar, pero ¿por qué un sector que es más de la mitad de la población de Bolivia te plantea esto para solucionar el país? O sea, porque no vamos a avanzar como país si las mujeres no avanzamos a la par. No, exacto, totalmente. Y no, simplemente decir que, no sé, me consta ser institucional, pero tengo que guiar a esta voz, ¿no? En esta mesa que es multidisciplinar y en la cual estamos al final todas comprometidos con lo mismo, ¿no? En avanzar. Con una agenda común de derechos y de derechos de las mujeres. Pero yo quiero también recordar que estamos en una fase donde, si bien decimos cierre, ¿no? Estamos celebrando unos 2 eventos electorales, de lo cual es un histórico, porque ha habido una segunda vuelta por primera vez en la historia de Bolivia, o sea, no hay que olvidarlo. Y también estamos celebrando un evento electoral que ha sido pacífico, inclusivo, que ha sido aceptado. Eso no tiene antecedente. Entonces, también es bueno reflexionar y es bueno aprender, ¿no? De las lecciones. Estos 2 eventos electorales se ha llegado después de 4 mesas multipartidarias y un pacto ético, y yo puedo decir de lo institucional, y habiendo sido parte de estas mesas, también habiendo apoyado la realización de la misma, que no ha habido una mesa en la cual no hemos podido meter en la agenda el tema, visibilizar el tema de los derechos de las mujeres, de participación, el tema de equidad de género y de la violencia y acosos en los espacios de la política, de la campaña política y digitales. Lo sé que no tenemos que quedarnos como, digamos, con el mínimo, ¿no? Queremos que llegar a la excelencia, pero hay que reconocer que son pasos importantes, tener en el Tribunal Supremo Electoral una unidad de género, tener un instructivo para violencia de género, acoso de género en los espacios digitales con sanciones, no es de menos. Entonces hay que agarrarse de eso para ir adelante. Entonces, lo quiero decir porque si bien en los programas ha habido, digamos, unas menciones, podías profundizarse más, pero y podría no haber ido. O sea, no, estamos de acuerdo que queremos el cumplimiento, pero hay que reconocer las cosas que se han hecho y recordar a los partidos políticos y a las organizaciones que ellos también se tienen que mejorar sus estándares basándose en los informes de la observación internacionales, nacionales, en el diálogo con la sociedad civil. Claro. Somos aliados, estamos en lo mismo, no es un espacio confrontativo, es un espacio constructivo para la democracia de Bolivia. Exactamente, y hablando ahora del actual presidente electo, Rodrigo Paz, con su partido PDC, ¿cómo lo han analizado, cómo lo han visto? El tema de las propuestas. Vero, por favor, de repente, en este aspecto, ya tenemos un presidente, nuevamente lo digo, electo, PDC. ¿Cómo hemos analizado el tema de las propuestas en esta agenda que ha propuesto prácticamente la coordinadora de la mujer? ¿Se ha visto estas propuestas dentro de, también sus propuestas, para el término del PDC? Sí, el tema es que, Marisol, ha sido bastante complejo
cómo el PDC ha ido evolucionando, porque realmente como no se esperaba que lleguen a segunda vuelta, y eso realmente nadie lo esperaba y ha sido una sorpresa electoral, pues han tenido que ir construyendo un programa alternativo que no es el que está registrado ahora en el Tribunal Electoral Plurinacional. Es el primero, el que está registrado, era un programa minimalista. Seguramente Jane, que ha trabajado el match electoral, nos puede contar el nivel de absorción que ha tenido de esta agenda de las mujeres, pero lo cierto es que de esta segunda parte ya ha habido mucha más gente involucrada y muchos más actores. Yo creo que eso siempre es saludable para la democracia, que se abran las puertas para que muchas personas puedan construir, aunque ha sido tardío, aunque ha sido de la forma en que el país lo conoce de esta manera, ¿no? Pues quienes van a asumir el mando del país, en el caso de Rodrigo Paz, creo que afortunadamente no lo hemos detectado en ninguna parte del machistómetro, ni siquiera de forma disimulada, ni siquiera de forma manifiesta. Pero en el caso de quien va a ser vicepresidente, el señor Edman Lara, pues como comentaba Jess, sí ha tenido una posición manifiesta antes de su candidatura contra la ley 348 y sí utiliza expresiones homofóbicas para referirse a otros candidatos, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante también decir que estos hallazgos son para estudios, son para comprensión mejor de los escenarios. No son de ninguna manera una forma de decir cancelado, ¿no? Porque también entendemos que los procesos funcionan de otra manera. Entonces creo que es importante decir estas cosas, ponerlas sobre la mesa, porque precisamente van a tener la oportunidad de demostrar que escuchan varias de estas voces, como lo que estamos planteando ahorita en el podcast, y que estas cosas se pueden revertir, que las disculpas se pueden pedir, que con acciones se puede ir para atrás en los errores que todos como humanos podemos tener alguna vez, pero que siempre casualmente en el caso nuestro del país y de Latinoamérica están atravesados por machismo y por racismo. Pero dicho esto, yo creo que hay que ponerle todo el apoyo al gobierno electo precisamente porque la democracia y el trabajo que hacemos con los derechos y la participación política de las mujeres está asociada a que las cosas funcionen mucho más cuando esta es la voluntad del pueblo. Entonces yo me refería de esa manera al PDC y a los candidatos electos, querida Marisol. Exactamente, y hablando de eso, hablando de los candidatos electos, sabemos que días atrás ya se han hecho la entrega de los credenciales, se puede decir así, a los asambleístas electos, no tanto titulares como suplentes. Ayer. Cómo hemos hecho este análisis, ¿no? Estábamos hablando extra cámaras, hablemos también de eso, que también es importante porque aún seguimos con lo mismo, ¿no? Con el tema del machismo, hasta en los mismos actos. Por favor, de repente, aquí vamos a poder hablar también porque sabemos que hay asambleístas jóvenes que también se ha puesto en duda en redes sociales, lamentablemente, esto. Y en fin, ¿por qué las mujeres y no también los hombres? Que también hay personas de 18 años que también tienen la misma edad, de repente se los ha juzgado, se las ha criticado, pero de repente yo quiero que hablen ustedes en este aspecto, cómo se ha visto esa percepción en la entrega de los credenciales. Mire, yo voy a hablar en primera línea porque he sido testigo, estaba allá, y la verdad quiero presencial. Sí, bueno, sí, claro. Me ha tocado y me va a tocar la próxima semana con las entregas de credenciales en Sucre con presidente y vicepresidente electo. Pero ayer lo que me uno me ha entusiasmado ver este evento darse, porque, repito, no ha sido un año fácil. Había muchas corrientes que no creían en este proceso electoral, entonces llegar en ese momento donde se entregan las credenciales y se entra en un nuevo ciclo político, la verdad, enhorabuena. Es la primera cosa. Después me ha asombrado positivamente ver tantas caras nuevas, de hombres, mujeres, mucha gente joven, muchas juventudes. Y lo único que me ha llamado un poco la atención es que cuando se estaban recibiendo las credenciales, algunos electas, no sé, han empezado a hacer menciones ideológicas o religiosas. Eso sí, me asombra un poquito porque, claro, yo creo que los estados en general, hablo en general, deberían ser laicos, y entonces siempre me impacta un poquito. Y yo soy italiana, vengo de un estado que tiene una presencia muy fuerte del Vaticano, como pueden imaginar, pero
pero nosotros no podemos, somos un Estado laico, no hacemos referencia a eso, los espacios de poder, entonces no sé, todavía nos cuesta ver una Biblia o una cruz, ¿no? Cuando eso, y vi algunos de los candidatos, es su derecho, claro, pero eso me pasa personalmente, ¿no? Porque los estados deben ser laicos, deben ser respetuosos de todas las creencias, ¿no? De la diferencia religiosa, porque eso podría empatar, eso podría decir por mi percepción. Sí, y justamente eso lo comentaba porque, no sé, al menos yo lo he visto al ingresar al TikTok, varios asambleístas creo que ya también lo toman como una herramienta poderosa, ya varios estaban realizando sus videos de cuando uno recibe su credencial, ¿no? Y uno ve ahí los comentarios de todo tipo, ¿no? Y no sé si de repente lo han visto, Jessie, Janet, estos videos, estos comentarios, y de repente también muchos de ellos, bien, que han una vez recibido el credencial, han sido también invitados a los medios de comunicación. El medio de comunicación sacaba su, no sé, pues su arte ahí, decían, tal diputada va a estar en este momento, esta noche en entrevista. Otra vez los comentarios, ¿no? Y de repente ahí volvemos, que cuestionan el tema de su edad, cuestionan sus temas académicos, y otra vez somos el foco ahí, ¿no? Dos cosas yo noté ayer, porque ayer estaba justo en Arce todo el día. Entonces, o sea, siento que para muchas personas llegar a este cargo también significa mucho, ¿no? Entonces el hecho de visibilizarlo, porque en la puerta todo el día he tocado 2 bandas autóctonas, pero todo el día yo decía, wow, pero habían sido 2, entonces una se turnaba, otra descansaba, pero todo el día. Y la gente bailaba en la calle, ¿no? Entonces eran como dos asambleístas, porque al tiro se les notaba por las guirnaldas. Y yo también veía a las asambleístas mujeres caminar e irse solitas. Entonces yo decía, pero qué injusto, ¿no? Y la familia, o tal vez en el interior, yo decía, ¿no? Porque es tan meritorio que llegue un hombre como también que llegue una mujer, ¿no? Entonces, es porque los dos han recorrido el mismo camino y han llegado a la misma meta. Ahora, la forma de festejar puede ser diferente, pero lo que sí me molestó esta mañana fue lo que pasó con la asambleísta más joven, la que tiene 18 años, que es Anaí, si no me equivoco, que empiecen a cuestionar su vida sexual, o sea, de emparejarla con quién, o sea, porque estaba ahí, porque estaba de alguna manera con algún favorcillo por ahí, o que es muy joven, o que no es profesional. Ahí hay que aclarar que todos los que están llegando, no hay pues una maestría, un diplomado en diputado, senador, o sea, todos están llegando con el mismo conocimiento. Segundo, que las juventudes también merecen ser representadas en la asamblea. No, o sea, no es casual que en el mundo muchas de las transformaciones están siendo promovidas por mujeres jóvenes, incluso mujeres niñas, ¿no? Entonces, el hecho de subestimar a alguien por su edad y por su género, además, nos muestra que vivimos en una sociedad que es altamente misógina, porque los comentarios que le han posado, hasta las notas tendenciosas, con titulares tendenciosos, pero también en los comentarios que hay, son violencia. Entonces, si Anaís estás viendo esto, no estás sola, estamos alertas y sabemos que tienes todo el derecho de estar ahí representando como cualquier otro diputado o senador, porque te lo has ganado, porque has seguido las mismas reglas que los otros candidatos y a ellos no se les está cuestionando su vida privada, ni mucho menos. Entonces, es violencia lo que tú vives. Y volvemos a reiterar, no solamente la Ciberwarming, sino hay un montón de instituciones que vamos a denunciar esto como violencia, y quiero que sepas que no es normal y que no en la política estar sufriendo estas formas de acoso. Entonces, sí es acoso, es violencia, porque es joven, la quieren tumbar del cargo. ¿Cuál es el interés de colocar de manera tan tendenciosa a ella en ese afán, ¿no? Celebramos de que población joven esté, más bien vamos a ver cómo hacen la política los jóvenes, porque ya o sea, si ese fuera el parámetro, tendríamos que medir en 200 años del extinto de Bolivia ya han gobernado los adultitos, o sea, ya, ¿no ves? Sí. Ahora, veamos, y mire cómo hemos llegado, a dónde hemos llegado haciendo pilas. Entonces, veamos qué tipo de política nos propone las juventudes. Más bien estamos expectantes, estamos deseosos de conocer esta nueva forma de política. Es verdad. Y es que es eso, ¿no? Y de repente no solamente de Anaí, también tenemos a Cero, teníamos a varias asambleístas jóvenes. Exactamente, y efectivamente ayer, por ejemplo, yo veía una de sus entrevistas en un medio de comunicación donde decía sobre reformar el tema de la ley Apelino Ciñani. O sea,
yo veía y destacaba mucho su preparación. Es que ella también sabe de lo que está hablando. Y es que hay que darle la oportunidad también de darles estos espacios a ellos, porque también no simplemente juzgarlos por detrás, pero ellos también han demostrado. Y es cierto, ayer justamente ella decía, wow, increíble cómo está tan preparadita. De repente tiene hasta un poco más de conocimiento. Que le están obligando, o sea, tiene que probar que es merecedora. Y es lo que Ella se debe a su electorado. Ella ha ganado como todos, claro. Entonces está lista, todo el mismo, todos los candidatos y candidatas se supone que se han preparado, que han convencido. No es fácil ni ganarse su propio voto. Exacto. No es fácil. Entonces, si ella ha tenido ese tipo de resultado, antes de todo, enhorabuena. Es gracias al hecho que mucha gente a través del voto le ha dado confianza. Y entonces hay que dejarla trabajar ahora, cumplir su mandato. Y también ahí hablar de lo que nos decía, ¿no? Si hay una juventud que está presente, también hay necesidades desde las juventudes que si no estaban presentes en la asamblea, no las van a visibilizar. Así como en un tiempo las mujeres no estábamos presentes en la asamblea y no se veían todos los problemas por los que teníamos que pasar hasta que ha entrado una mujer, han entrado más mujeres y se ha podido cambiar, incluso legislar nuevas formas para Bolivia. Entonces desde las juventudes está también eso, ¿no? ¿Qué necesidades tienen las niñas y los niños, las juventudes? ¿Cuáles son los pensamientos que ellos tienen, las propuestas incluso de aquí en adelante, que son mucho más ecológicas incluso, creo? Eso es súper... Salvar el planeta que hemos destruido. Exacto, y ahí también creo que va estos discursos, ¿no? De cuestionarnos todas y todos nosotros, de cómo estamos pensando. Hay un fuerte discurso, primero de polarización y segundo de meritocracia, que no es justo, ¿no? O sea, decimos, si no es profesional, si no ha cursado con esto, si no ha hecho lo otro, no merece. Cuando en realidad, ¿quiénes somos nosotros para decir quién merece o quién no merece? El voto es el que ha decidido. Y estas jóvenes... Y rendirán cuenta. Rendirán cuentas primero. Y segundo, la mayoría de las jóvenes, yo conozco algunas que han sido o han estado en estos espacios, tienen una carrera desde el colegio, han sido presidentas, representantes, gobiernos estudiantiles. Tienen, o sea, dices, no, tiene 18 años, no tiene experiencia. Tú no sabes la experiencia desde tal vez otros espacios que tiene, que tal vez no sean los que tú conoces o valoras, pero no significa que no sean importantes. O que no les importa también la sociedad. Exacto. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En la asamblea en la que se está retirando, hay deudores alimenticios, hay denunciados por acoso, por violación. O sea, yo creo que la gente debería estar preocupada en que este tipo de personas no vuelvan a este espacio de poder, que están fijándose en otras cosas, porque realmente creo que para ser legislador lo que debe importar es, digamos, tus valores, porque puedes tener todos los diplomas, maestrías y puedes ser el doncito de no sé dónde, pero si estás quitándole la plata de tus guaguas, ganando un sueldo, porque, ojo, que la ley de RENAP, por ejemplo, no se podía aprobar, porque los mismos asambleístas eran deudores alimenticios. Ayer se ha tratado el proyecto de ley que era para mejorar la situación de los casos de violencia sexual, y los mismos asambleístas eran, pues, denunciados por acoso sexual y por violación. Entonces, yo creo que más de nuestras preocupaciones deberían ir por otro lado, y volvemos a reiterar, o sea, todo nuestro apoyo a las juventudes que han accedido a espacios de poder, y estamos deseosas de ver cómo van a transformar esta forma de hacer política. Y cómo no, en un país donde el último censo ha demostrado que la mayoría de la población es joven. O sea, la sociedad tiene que participativa, o sea, tiene que tener espacios decisionales, legislativo, parlamento, que sean el espejo de la sociedad. Entonces, no puede haber un parlamento sin que no sea representativo de la mayoría y de toda la sociedad, pero ¿cómo no puede haber juventudes si esa sociedad está hecha para la mayoría de jóvenes? Entonces, ya basta excusas. Las sociedades tienen que ser con las personas, por las personas. Es la gran excusa, la gran mentira que hemos escuchado en años. Se habla por los jóvenes, se habla por las mujeres, no se habla con ellos, con ellas, y no se le deja hablar en los espacios decisionales. Entonces, enhorabuena que el Parlamento tenga legisladores, legisladoras, jóvenes, mujeres, indígenas, con discapacidad, de los territorios, de todos, que sean los espejos, el espejo de la sociedad boliviana. Y dejémoslo, antes de todo, bienvenidos, bienvenidas a todos los nuevos y las nuevas legisladoras, y buen trabajo. Y aquí estaremos acompañándole para que este trabajo sea efectivo, eficiente para el desarrollo de Bolivia.
Exactamente. Y aparte de eso, también yo quiero acotar algo y de repente despejar esta duda, porque es algo muy importante lo que han indicado del voto, ¿no? Cada asambleísta que está ahí se lo ha ganado por el voto. Hay este caso de la esposa de Edman Lara, ¿no? Que es parte de la asamblea, ¿no? Y justamente ayer al recibir su credencial, pues también en redes sociales han criticado mucho el tema del nepotismo. Pero yo tengo entendido, de repente me pueden despejar esa duda, que no es nepotismo, ¿no? Porque ella ha sido electa bajo un voto. Entonces, de repente podríamos explicar esto para que se entienda mucho mejor o de repente usar los términos adecuados, ¿no? En este caso, ¿no? De la esposa de Edman Lara. No aplica en este caso porque es un cargo de elección. O sea, lo que no podría el vicepresidente es designar a su esposa como parte, digamos, de su equipo de trabajo. Eso no podría. Pero en este cargo electo no aplica eso. Pero, por ejemplo, la diputada no podría designar a su esposo como su asesor, por ejemplo. Eso no, esta figura no está permitida legalmente. Más allá de qué es correcto o no, porque esto creo que es un poco complejo de analizarlo porque tiene diferentes aristas. Lo que hemos visto es que han salido publicaciones de quiénes son las mujeres de los hombres de poder, ¿no? Y sacan a la esposa del presidente y no sé qué. Si hubiera ganado una mujer, ¿quién es el hombre? Así, no, o sea, inviertan ese titular. Y no, o sea, ¿qué estudia? ¿Es amoroso? ¿Se dedica a la casa? O sea, no le cuestionarían las mismas cosas. Entonces ahí ves otra vez el famoso machistómetro donde te dice, o sea, cómo te van midiendo y a quién le perteneces, ¿no? O sea, entonces creo que más bien el foco tiene que ir en esto, en denunciar y poner a la inversa. O sea, les digo, a ver, que yo quisiera que le saquen los esposos de las diputadas. ¿Quiénes son, no? Así, si son amables, además de estos atributos, ¿no veo? O sea, no sé, algo así creo que se me ocurre para mostrar también, o sea, cómo seguimos replicando estas estructuras, porque eso así no tiene los comentarios, ¿no ve? Y a qué se dedique, que no sé qué. O sea, una mujer tiene que dejar todo si el hombre es político. Pero cuando una mujer es política, muchas veces le significa la ruptura hasta de su pareja, de sus familias. Y eso lo hemos visto, no voy a decir en qué eventos, pero sí cuando ya estamos teniendo tratamiento con algunas asambleístas, muchas de ellas ya se siente la presión. Y en un evento que hemos tenido con asambleístas, una de las expositoras dijo, arregle su vida personal primero, porque eso les va a pasar la factura. Y es porque no se ha resuelto muchos problemas como el tema de los cuidados, el tema de las cargas, que hoy muchas mujeres que están en pareja, por ejemplo, van a sufrir en la asamblea. Entonces tenemos que seguir pensando en esto, porque a los hombres no les van a preguntar con quién has dejado a tus hijos, pero a las mujeres sí. Y si algo para con sus hijos, no les van a responsabilizar a los hombres, sino sí a las mujeres que están dedicándole horas de su vida al poder, a decidir. No estamos entrando en las condiciones, lo mismo está pasando. Eso es solamente un ejemplo más de la estructura en la que estamos viendo y seguramente hay mucho más que analizar. Exactamente. Y eso, Vero, de repente tú lo viste desde el exterior, lo que nos comentaba Jessie con respecto a las mujeres de los presidentes, ¿no? Electos, o del vicepresidente, ¿no? Bueno, al menos yo tengo la percepción, ¿por qué no simplemente decir su nombre, ¿no? Porque ellas con nombre y apellido tendrían que ser representadas, no solamente catalogarlas por ser esposas de. Sí, pasa mucho también ese fenómeno, ¿no? Si bien ya decíamos en un principio que son los hombres los que suben al poder, a las altas esferas, mayoritariamente, por supuesto que están las excepciones y siempre son valiosas, sucede que, claro, en esta sociedad de repente se vuelve algo muy cultural, algo muy mediático, ponerle el ojo a las mujeres que le acompañan. Ha pasado en el caso del futuro presidente Paz Pereira, de que no solo la esposa, sino también las hijas, la familia. Eso digamos que es medio natural cuando se trata del poder, ¿no? Pero obviamente cuando se pone el foco sobre las mujeres, siempre hay otro tipo de tratamiento. Yo he visto algunas mujeres que a nivel mundial están entendiendo que tienen que tener algunos discursos menos patriarcales, menos machistas. Ellas mismas tienen un cambio, un empoderamiento, una postura propia y dicen, sí, bueno, yo voy a tener otro tipo de rol, no me encasilles como esto, voy a cumplir mi propia misión. Se entiende porque hay todavía algunas instituciones que son un poco más republicanas, más pertenecientes a la tradición política, que pues hay unos roles que cumplir, ¿no? Pero obviamente yo coincido en lo que señalaba Jess, no creo que haya ahí nepotismo, esto lo dice la norma, porque claro, hay personas electas y hay estos vínculos familiares en las personas que llegan al poder que es inevitable, ¿no? Yo creo que ahí lo interesante y a lo que hay que ponerle ojo
es cómo las mujeres que están bajo el foco mediático por estas circunstancias reaccionan, responden y también son un buen termómetro de cómo está cambiando la sociedad. No nos olvidemos que en varios países muchas primeras damas han dicho, no, yo no soy la primera dama, no soy la acompañante, vengo a acompañar, pero de mi propia manera y lo han hecho, ¿no? Me da la impresión de que por el gobierno entrante tiene esa voluntad, por una entrevista que recuerdo del señor Paz Pereira, que también eso los revolucionen. Bienvenido, bienvenido, porque también esa es una forma de estar, por lo menos, en la visibilidad mediática y estar cercanas al poder político y también poder generar cambios, sobre todo simbólicos, que son importantes, sobre todo cuando hablamos de la preservación del patriarcado. Exactamente, y haciendo ya un análisis de todo esto, ya vemos que efectivamente el machistómetro aún continúa alto, ¿no? Analizando toda la situación que estamos viviendo, lo que hemos visto, las conductas que han tenido, no solamente la sociedad civil, también lo ha tenido los propios candidatos, de repente hasta los mismos, las mismas personas que han estado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escuchaba de una diputada que decían que los asambleístas son un error, ¿no? Que ha pasado un accidente, por decirlo del momento. Entonces, pero creo que, como lo decíamos, vamos a verlo todo en cancha, ¿no? Ya prácticamente estamos a días nada más de poder que cada uno de los asambleístas asuman su lugar, pero más allá de eso, creo que el hecho de que lo mencionábamos también en anteriores capítulos, somos una mayoría de mujeres dentro de la asamblea y pues bueno, desde ahí, con toda la fe, toda la confianza, esperemos de que se traten muchos temas que definitivamente involucran mucho a las mujeres, que si bien han estado en un lado, esperemos que ahora se traten con más prioridad, ¿no? Porque es lo más importante, porque como mujeres podemos sentir cuáles son también nuestras necesidades, ¿no? Y a partir también de eso, no solamente de las mujeres, también de los niños, de los ancianos y muchos derechos que por supuesto aquí le hemos dicho que no se cuestionan, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido realmente para mí personalmente es increíble escuchar diferentes percepciones, seguimos en la etapa de formarnos, ¿no? Y creo que estos espacios son muy importantes para que también todas las otras personas que nos están viendo, nos están escuchando, también pues puedan informarse de repente también de todo lo que está pasando en nuestro contexto y lo que viene todavía en las elecciones subnacionales, que por supuesto ya es ahí alcaldías de municipios, el tema de los departamentos, los concejales y que es también algo que realmente va a dejar mucha tela que cortar. Y bueno, muchas gracias, más bien agradecer por este espacio a Alessandra Rossi, muchas gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto. De repente un mensaje para todos los que nos están viendo, para nuestros asambleístas, también de repente para nuestro presidente electo, que pues ya va a asumir en unos días más. No, nada, como he dicho antes, enhorabuena para se inaugura un nuevo ciclo político. Creo que hay que entrar con mucha cordura, mucho sentimiento de responsabilidad, pero también con una gran atención a la escucha, empatía y ver el país enfrenta a una crisis económica muy importante, pero importante en esta fase, valga la redundancia, y creo que será la voz de las asambleístas que puede hacer la diferencia. 52% de mujeres en la asamblea hacen que es la asamblea más representativa al mundo y eso también hay que celebrarlo, pero hay que llevar en esta nueva fórmula, imagino, de solución económica la mirada de las mujeres, porque la economía con los ojos de las mujeres tiene también otra visión y otras soluciones, así que más bien eso, no perder de vista que se trata de derechos y entonces los más altos cargos del Estado tienen la responsabilidad de ser ejemplares y de respetar los derechos. Así que eso sentiría de decir y cuenten con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de sus socios, para poder avanzar en esta agenda conjunta de desarrollo. Perfecto, muchas gracias, Alessandra. Janet, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y todos los que nos han visto en este cierre de nuestra temporada 2 en la CIBE. Vamos a volver, siempre volvemos. Claro que sí, más fuerte. Bueno, a asambleístas, no decirles que no están solas, que su voz
cuenta que también todos los compromisos que hemos asumido los vamos a estar siguiendo de lado, ¿no? Yo pienso que si han entrado por una organización, si han entrado por algo, no se olviden de quienes han estado en ese apoyo también para que se lleguen estos espacios. Y bueno, agradecida con esto. Gracias. Perfecto. Verónica, muchas gracias. Definitivamente aquí vemos que no existe barreras en este tema de comunicación y para hablar también de estos temas. Gracias por compartir con nosotros este espacio, Vero. Marisol y todas, muchas gracias. Un gusto compartir y que sea con un mensaje positivo de que vamos a seguir avanzando en nuestras luchas. Les toca ahora a quienes están en la arena política por el voto de la gente acompañarnos o seguir democráticamente lo que ellos crean y seguir teniendo estos diálogos, porque por lo menos de nuestro lado estas cosas nos permiten cualificar cómo están nuestras luchas y seguir adelante con todos los cambios que hay. Un abrazo a todas. Perfecto, muchas gracias, Vero. Jessie, por favor. Bueno, creo que ya han dicho muchas cosas que son importantes, o sea, remarcar, no están solas las asambleístas. La paridad se tiene que respetar, pero también se tiene que sentir en la forma de hacer legislación, pero también entendemos que es un espacio adverso, así que si están sufriendo violencia digital, si es que necesitan algo, o sea, no solamente la Ciberwarmy, sino un montón de instituciones, estamos para ustedes, estamos para apoyarlas, porque avanzamos todas y ni un paso atrás en nuestros derechos. Perfecto. Bueno, de esa forma nosotros cerramos este último episodio y bueno, ya claramente le dijo Janet, vamos a volver a esto porque esto no termina aquí. Esto es el inicio de un nuevo comienzo, lo puedo determinar así porque ya vamos a cerrar el calendario electoral, pero a la par también ya vamos a volver con lo que son las elecciones subnacionales y todavía hay mucha tela que cortar y mucho por trabajar. Agradecer a todas nuestras invitadas que han estado aquí también, a todos que forman también parte de todo esto, por supuesto al PNUD, Ciberwarmy y todas las organizaciones, por supuesto, que forman y hacen posible todo este proyecto de este podcast. Nos vamos a ver en una siguiente. Este es el cierre de esta temporada. Agradecer nuevamente la participación de cada una de todos y cierro con esto. Sin mujeres no hay democracia. Nos vemos en una siguiente temporada. Ha sido un placer estar con todos ustedes.